Hace unos momentos, en nuestro resumen de lo más importante a la hora, le dábamos cuenta de las denuncias respecto al maltrato de niños en situación de vulnerabilidad, abandonados o extraídos de familias que los violentaban en albergues de la capital del país. Y vamos a hablar al respecto con Juan Martín Pérez García, coordinador regional de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Gracias por dar seguimiento a este tema que lamentablemente pues no es un acontecimiento nuevo. El público debe de saber que esto lo hemos documentado al menos los últimos 20 años. Hay recomendaciones ya de la Comisión de Derechos Humanos en aquel tiempo del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, desde 2002, 2003, 2008, 2009, las últimas que se lograron, pues vienen ratificando que este es un trato de abusos y violaciones a derechos de niños y niñas Ujú. sistemático, y que esto extiende también a toda la población en condición de vulnerabilidad, poblaciones callejeras que están en estos establecimientos. ¿Y qué medidas se han tomado ante estas denuncias que me dices vienen de años atrás? Pues prácticamente han sido simulaciones, esto es muy evidente. Invito al público a que pueda en el buscador del portal de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad hacer búsquedas acerca del IASIS, por ejemplo, que es el nombre del Instituto de Asistencia e Integración Social que tenía hasta hace, bueno, estos últimos años de administración. Ahora le cambian el nombre, pero sigue siendo las mismas instalaciones. Ujú. Este albergue específico que está siendo denunciado es particularmente uno de los que más se ha Ujú. monitoreado. Y hacía la Recuérdanos invitación, cuál es, Juan Martín. particularmente el de Coruña, Ujú. que es uno de los establecimientos que está muy cerca del metro Viaducto, Ujú. y que lamentablemente este es uno de los lugares donde más se han violado los derechos de niños y niñas y de personas adultas. Ujú. Hay que recordar, Pascal, que los niños y niñas tienen que tener como prioridad su familia. Esto se extiende también a la crisis institucional que tenemos en el sistema DIF nacional y los DIF estatales, porque están recortados de presupuesto en los últimos años, Ujú. tienen muy poco personal capacitado, hay un gran problema de sindicato, o sea que esto también hay que tenerlo presente, y los niños y niñas son literalmente víctimas de estas condiciones. En esta dinámica que hemos documentado, no solamente son los abusos físicos en términos de malos tratos, sino también violaciones o abusos sexuales. Y en este caso de la Ciudad de México no está documentado el abuso sexual, sí en otros establecimientos a lo largo del país, Sí. porque esto tiene un carácter nacional. Y sería muy importante, Pascal, que conozcamos las acciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Ujú. porque de acuerdo a la investigación de la periodista que presenta este reportaje, hace 2 meses recibió la información. Y recordemos que las comisiones de derechos humanos tienen facultades legales para recuperar a esos niños y protegerlos con medidas cautelares, presentar esto a la Fiscalía de la Ciudad de México, seguramente también ya estarán Ujú. tomando acciones, y hay que cuidar que los funcionarios y las funcionarias que hicieron la denuncia sean protegidos. El riesgo, Pascal, es que los persigan y silencien cuando no hay manera. Los defensores y defensoras ya no podemos entrar hace mucho tiempo a estos lugares porque ha sido la forma de ocultarlo y de evitar que sean denunciados. ¿Este albergue es administrado por el gobierno de la Ciudad de México? ¿Es estatal? Directamente. Digamos, es Sí, sí, local. directamente. Sí. Sí, esto hay que recordar que de los casi 33,000 niños y niñas que están en albergues, 9 de cada 10 están en instituciones privadas. Ujú. Todas tienen que tener supervisión. La gran mayoría en el ámbito privado lo hace bastante bien. Hay casos muy lamentables, pero la gran mayoría lo hace bien. Sí. Donde tenemos muchos problemas porque no podemos monitorear, no se nos permite el acceso y hay otros intereses, son en los albergues directamente gestionados por las autoridades. Ya. Y como este albergue de Coruña, ¿cuántos más hay en la Ciudad de México? Particularmente los que están bajo responsabilidad de, bueno, de ahora le llaman bienestar, serán alrededor de 6 o 7. Y estos no solamente son para niños y niñas, son también para personas adultas mayores, personas que han vivido en calle. Sí. Se pueden buscar, digamos, rápidamente como Instituto de Asistencia e Integración Social, que era el Ujú. modelo anterior. Le han cambiado ahora el nombre, que no me lo sé porque se los cambian con frecuencia, pero todos estos son responsabilidad directa de las autoridades de la Ciudad de México. Y en Coruña, ¿cuántos niños hay y entre qué edades más o menos?
Habría que verificar, Pascal, porque no es posible que existan niños y niñas solos en ese establecimiento. Ese Sí. establecimiento está pensado para personas adultas, diseñado para personas Ah. adultas. La única posibilidad es que estuvieran con algún familiar, porque generalmente estos son refugios O sea, temporales. no es un refugio para niños, Ese, hay que decirlo de entrada. Coruña específicamente no. Sí. Había una explicación que se estaba dando en un boletín de prensa que me parece insuficiente porque hablaban de que de manera temporal habían sido llevados algunos niños por remodelación de otro establecimiento. Eso es súper importante verificar las condiciones porque no son maletas, no son muebles, Sí. son niños que tienen que estar en una condición apropiada y si los vas a trasladar porque estás remodelando un espacio, tiene que ser con todas las medidas de protección y seguridad y con el Sí. personal apropiado. Entonces, no sabemos, de hecho, no hay información de cuántas personas están en ese albergue. No, cuando menos en lo que se ha mostrado públicamente no lo hay. Creo que la posibilidad más certera que tenemos de información apropiada sería la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que es quien tiene facultades para intervenir directamente en el lugar, posiblemente la Fiscalía, pero lo que hay que cuidar también en esto, Pascal, es que esto se asuma con una responsabilidad institucional y no se le haga un cálculo político. Esto no tiene que leerse ni que es una intención de golpear a nadie. Ujú. Son los derechos de niños y niñas que están bajo cuidado del Estado y tienen que ser protegidos. Ahora, pues me imagino que alguien que amarra a un niño de los pies atados al cuello está cometiendo una serie de delitos muy graves, ¿no? Sin duda, si esto puede configurarse tortura y tiene que investigarse en este tema y también muy importante ubicar la cadena de mando, Sí. por lo que se filtró la reportera logró recibir e investigar, pues hay una relación directa y mandatos de la presunta directora o directora de este establecimiento con órdenes hacia los empleados. No les exime de responsabilidad legal Ujú. el haber participado de ello, pero es muy valioso que fueran funcionarios y funcionarias de esa institución quienes desde la indignación denunciaran esto a las autoridades. Esto es muy importante, Pascal. Ya está denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México desde Ujú. noviembre pasado y sería muy, muy importante que se conozca qué sucedieron, qué investigaron, pero sobre todo dónde están esos niños. Lo importante ahora es dónde están, cuál es su condición y su integridad. ¿Por qué no? ¿Cuál podría ser la razón por la que se ha demorado tanto la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en investigar estas denuncias? No tendría una explicación clara, debo de compartir mi sorpresa porque he trabajado desde la fundación de que existe este órgano autónomo con los diferentes Luis de la Barrera, Emilio Álvarez y Casa, Luis González, perdimos bastante con la señora Perla, pero ahora está al frente de Nayeli Ramírez, una defensora de derechos de infancia con mucha trayectoria. En realidad, las intervenciones siempre son inmediatas, con medidas Ujú. cautelares antes de 24 horas y por supuesto con acciones de protección a niños y niñas. No tendría elementos para saber qué ha sucedido desde noviembre a la fecha. Me compartiste antes de que entráramos en esta entrevista una recomendación de 2018. ¿Tiene que ver con ese centro en específico? Con todos ellos, Pascal, sí, las recomendaciones que están disponibles desde 2003 hasta 2018, todas están vinculadas con albergues bajo responsabilidad de la autoridad de las autoridades de la Ciudad de México y que lamentablemente sigue repitiéndose sistemáticamente estos abusos y discriminación bajo la noción de que son niños y niñas que no les importan a nadie. Ya. Este de La Coruña, siendo que no es específicamente para niños, sino más bien para adultos, ¿cuáles serían los centros, los albergues que están hechos, pensados para niños? Son muy poquitos en la ciudad y la gran mayoría están bajo responsabilidad de instituciones privadas. Ujú. eh, Se hacen convenios o acuerdos con el sistema DIF o en este caso con asuntos particulares con bienestar y particularmente lo que corresponde a estos albergues son fundamentalmente para personas adultas. Eso hay que investigarlo bien. Comparto la información que tengo contigo en Sí, términos de prensa. No muchas conozco gracias. el detalle y seguramente estaremos haciendo un trazo muy general, pero es obligación de las autoridades informarnos exactamente esos niños por qué estaban ahí, por qué las personas que estaban a su cargo y responsabilidad cometieron estos actos de tortura y malos tratos y particularmente qué ha sucedido desde que estas denuncias en noviembre se conocieron de manera institucional
y hasta el momento no se han tomado acciones. Vamos a seguir el tema con atención y estaremos en contacto. Juan Martín, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, Pascal. Muy buen día. Gracias, Juan Martín Pérez García, coordinador regional de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.